Muy buenos días, magistrada, magistrados, público y medios de comunicación que nos siguen en las distintas redes sociales. Damos inicio a la sesión pública de resolución o presencial del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, convocada para el día de hoy, 14 de noviembre del año 2022, a las 10:30 horas. Doctor Edis Aguirre Treviño, secretario general de Acuerdos, verifique si hay quórum legal y dé cuenta con los asuntos listados para esta sesión. Con su autorización, magistrada presidenta, le informo que en esta videoconferencia se encuentra con la presencia virtual de la totalidad de las y los magistrados que integran el pleno de este tribunal. En consecuencia, existe un quórum legal para sesionar válidamente en términos del artículo 88 y 98 de la Ley de Medios y 6 del reglamento interior, así como por lo dispuesto en los acuerdos plenarios de fecha 17 de abril y 20 de mayo, ambos de 2020, por los cuales se autoriza que la resolución de los medios de impugnación podrá realizarse de manera no presencial derivado de la contingencia de salud causada por el virus COVID-19. Por otra parte, le informo que los asuntos a analizar y resolver son 2 recursos de apelación, 2 recursos de la ciudadanía y 2 juicios electorales con las claves de identificación, nombre del actor y de la autoridad responsable o demandada precisados en los avisos fijados en los estrados de este tribunal. Con la petición del magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal de subir a resolución en esta sesión de los expedientes identificados con las claves T-RAP 98/2022, TJE-08/2022 y T-13/2022. Es cuanto, magistrada presidenta. Gracias, secretario. Integrantes del Pleno, está a su consideración los asuntos a discutir y resolver en esta sesión o presencial. Si están de acuerdo, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Ha sido aprobado. Muchas gracias. Le pediría al secretario auxiliar, Luis Alberto Salé, por favor, dé cuenta con los proyectos de resolución que someta a consideración de este Pleno la ponencia a cargo del magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Por favor, secretario. Buenos días. Integrantes del Pleno, con la venia de la magistrada presidenta y del magistrado ponente, me permito dar cuenta con 6 proyectos de resolución que se someten a su consideración. Inicio con la propuesta del proyecto de resolución del recurso de apelación 48/2022, promovido por el partido Morena, en contra de la resolución YETA/R/CG-37/2022, emitida por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, en el procedimiento sancionador 2/2022, en el cual se declaró inexistente la infracción atribuida al Partido de la Revolución Democrática relativa a la omisión del retiro de propaganda electoral. La parte actora hace valer como motivo de disenso que la autoridad responsable transgredió los principios de legalidad, congruencia, certeza, exhaustividad y seguridad jurídica, toda vez que la resolución impugnada se concluye que la propaganda denunciada es genérica, lo cual aduce que resulta inexacto, ya que los partidos políticos tienen la obligación de retirar la propaganda en los plazos establecidos en la ley. En el proyecto de la cuenta se propone confirmar la resolución controvertida en razón de que del análisis de la misma se estima que es propaganda genérica, ya que versa sobre actividades políticas permanentes del partido denunciado, como lo es el dar a conocer su emblema, lo cual debe entenderse como una forma de participación encaminada a incrementar el número de simpatizantes de dicho instituto, lo cual no puede limitarse en los periodos de elecciones por la finalidad misma que se persigue. De ahí la permisibilidad de la difusión de manera permanente de este tipo de propaganda genérica, aunado a que, tal como lo precisa la responsable, no hace alusión a candidato, elección o proceso electoral alguno, de manera que ante la falta de dichos elementos no nos encontramos ante la presencia de propaganda electoral. En ese estado de cosas, no existe la obligación del partido político denunciado de retirar dicha propaganda como lo sostiene el actor. En consecuencia, la propuesta es confirmar el acto reclamado. A continuación, se da cuenta con el proyecto de resolución del recurso de la ciudadanía 11/2022, promovido por Imelda Margarita San Miguel Sánchez, en contra de la resolución SE/YETAM/01/2022,
emitida por el secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Tamaulipas, en la que sobreseyó el procedimiento especial sancionador 11/2022, ya que la responsable considera que los hechos denunciados, consistentes en actos de violencia política en razón de género, no son competencia del órgano administrativo electoral. La recurrente hace valer como motivos de agravio que la resolución controvertida vulnera el principio de legalidad, ya que la misma se encuentra indebidamente fundada y motivada porque la responsable, inciso A, varió la litis de los hechos denunciados, es decir, la conducta denunciada lo constituye un conjunto de actos de intimidación y de violencia de género que culminaron con un acto legislativo relativo a la presentación de la iniciativa por parte del denunciado, con el propósito de menoscabar su derecho político electoral de ser votado, en la vertiente del derecho al pleno ejercicio del cargo de diputada presidenta de la mesa directiva, y no en el discurso que emitió el legislador en la tribuna, tal y como lo afirma la responsable. Inciso B. De igual forma refiere que se configura la incongruencia interna en razón de que la determinación asumida está sustentada en el análisis de los hechos expuestos como si se trataran de actos suscitados en el ejercicio de la inmunidad parlamentaria del acusado, y posteriormente refiere que se trata de un acto que tiene relación con la organización interna del órgano legislativo correspondiente a la designación y remoción de integrantes de la mesa directiva, lo que aduce resulta inexacto. Inciso C. Finalmente, expone que contrario a los argumentos vertidos por la responsable, existen elementos suficientes que demuestran que los hechos denunciados son actos constitutivos de violencia política contra las mujeres en razón de género que inciden en sus derechos político-electorales en su vertiente de acceso al cargo efectivo. En el proyecto que se somete a la consideración de las magistraturas, se propone revocar la resolución controvertida para los efectos de que la autoridad administrativa electoral dé trámite y sustancie el procedimiento sancionador correspondiente y en su oportunidad resuelva el fondo de la litis planteada. Toda vez que, para el magistrado ponente, la resolución impugnada adolece el principio de congruencia, porque de su análisis se advierte que el secretario ejecutivo varió la litis de los hechos que le fueron expuestos y evidentemente no atendió la causa de pedido de la gravedad. Esto es, la autoridad responsable decantó su incompetencia para conocer y sustanciar el procedimiento sancionador, aduciendo que las expresiones y la presentación de la iniciativa no constituyen una vulneración a la normatividad electoral por estar relacionado con la organización interna del Congreso local, lo que corresponde al ámbito parlamentario. Determinación que resulta inexacta, puesto que los hechos denunciados no se construyen a la expresión emitida por el denunciado en la tribuna del Congreso local, ni en la presentación de la iniciativa como lo concluyó la autoridad responsable, sino en la supuesta conducta repetitiva del denunciado en la que expresó ante los medios de comunicación y en la red social Facebook la supuesta incapacidad de la quejosa de ejercer el cargo que desempeña como diputada presidenta de la mesa directiva y que con motivo de ello el grupo parlamentario del Partido Morena y el denunciado tienen capacidad de removerlo. En ese contexto, es por lo que se afirma que el secretario ejecutivo varió la litis de los hechos y consecuentemente tampoco atendió la causa de pedir de la quejosa, vulnerándose a la justiciable su derecho fundamental consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal. Por ello se propone revocar la resolución impugnada para los efectos precisados en el capítulo correspondiente. De igual manera, se da cuenta con el proyecto de resolución del recurso de apelación 106/2022, promovido por Cecia González García, quien se ostenta como apoderada legal del ciudadano Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a fin de impugnar la resolución Vietam-R-CG-112/2022, aprobada por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas en el procedimiento sancionador especial 183/2022, en cumplimiento a la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional en el diverso recurso de apelación 18 y su acumulado. En el proyecto se propone desechar el medio de impugnación al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 14, fracción cuarta, con relación al diverso 13, fracción tercera, ambos de la ley de medios, en virtud de que la promovente no acompaña su escrito inicial de demanda el original o en su caso copia certificada del instrumento notarial con el cual pretende acreditar su representación. Pues a juicio de este órgano jurisdiccional, la copia simple de tal instrumento no es el documento idóneo para tal fin, dado que para acreditar la personería es indispensable que la promovente exhiba el original o copia certificada del poder respectivo, pues solamente de esa forma se puede tener la certeza o convicción de que efectivamente se tiene la aptitud y facultad de representación.
determinación que encuentra sustento en similar criterio emitido por este tribunal en el recurso de apelación 74/2020. En otro orden, me refiero al proyecto de resolución del recurso de la ciudadanía 31/2022, promovido por Nancy Ruiz Martínez, por el que controvierte la resolución CNHJ-TAM-2337/2021, emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, en la que determinó, entre otras cuestiones, destituirla del cargo de secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Tamaulipas. En el proyecto se propone desechar el medio de impugnación al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción séptima del artículo 14 de la Ley de Medios, consistente en que el acto reclamado se haya consumado y por motivo de ello lo torne irreparable. Los elementos que justifican la improcedencia invocada se sustentan en los hechos supervinientes presentados en los numerales 2.1 y 2.2 del presente fallo, relacionados con la renovación de los órganos de la dirigencia partidista. A mayor abundamiento, en autos sobra que el pasado 16 de junio el Comité Ejecutivo Nacional de Morena publicó la convocatoria del Tercer Congreso Nacional Ordinario, por el que se renovarían los diversos cargos de dirigencia partidista, entre otros, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Tamaulipas, correspondiente a las carteras de la Presidencia y la Secretaría General, entre otras, elección que tuvo verificativo el pasado 28 de agosto. Y mediante informe rendido por el secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Tamaulipas, que acredita que el pasado 7 de octubre se inscribió el nuevo Comité Ejecutivo Estatal de Morena ante los institutos electorales, tanto nacional como local, en virtud de la renovación periódica de los órganos de dirección partidista de dicho instituto. Así tenemos que, por motivo de la renovación de los órganos de dirección que integran el Comité Ejecutivo Estatal de Morena, se torna irreparable el acto reclamado y a ningún fin práctico o efecto jurídico conduce el análisis de los motivos de diligencia expresados por la impetrante, de ahí que se propone desechar el medio de impugnación. Finalmente, se somete de manera conjunta los proyectos de resolución de los juicios electorales 7 y 12, ambos del año 2022, por medio de los cuales el partido Morena controvierte las omisiones de las magistraturas instructoras en los recursos de apelación 19 y 47 de la presente anualidad, respectivamente, relativas a emitir los autos de admisión, la formulación de los proyectos, así como someter a consideración del Pleno las resoluciones correspondientes. En los proyectos de la cuenta, se propone desechar de plano los dos medios de impugnación al actualizarse la causal de improcedencia contenida en el artículo 14, fracción cuarta, con relación al diverso 15, fracción segunda, ambos de la Ley de Medios, en virtud de que hubo un cambio de situación jurídica que los deja sin materia. Esto es, en los casos de estudios, el actor controvierte la omisión de las magistraturas instructoras a tramitar y resolver los recursos de apelación 19 y 47, ambos del 2022, promovidos por el partido Morena. En las propuestas de desechamiento se sustentan en que en fecha 1 y 6 de agosto, respectivamente, se emitieron los autos de admisión y cierre de instrucción, así como la sentencia de fondo recaída en los recursos de apelación 19 y 47 de la presente anualidad. Por tanto, las pretensiones de la parte actora ya fueron colmadas. En ese sentido, ya no hay materia que resolver, de ahí la improcedencia de los juicios electorales. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Gracias, secretario. Integrantes del Pleno, están a su consideración los proyectos de la cuenta por si desean hacer uso de la voz. Secretario General. Al no haber participaciones, le pediría, por favor, tomar la votación de las magistraturas. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado ponente, René Osiris Sánchez Rivas. ¿Se escucha? Buenas tardes. Gracias, señor secretario, con mis propuestas. Gracias, señor magistrado. Magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. A favor de los proyectos, señor secretario. Gracias. Gracias, señor magistrado. Magistrado Edgar Danés Rojas. A favor de los proyectos, secretario, también. Gracias, señor magistrado. Magistrada Gloria Graciela Reina Hagensiel. A favor de los proyectos. Gracias. Gracias, señora magistrada. Magistrada presidenta Blanca Eladia Hernández Rojas. Con las propuestas del magistrado René. Muchas gracias.
Magistrada Presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, en el recurso con clave T-RAP 48-2022 se resuelve de la siguiente manera. Único, se confirma la resolución impugnada en los términos del apartado 7 de la sentencia. Notifíquese en términos de ley. Respecto al RAP 106-2022, se resuelve como sigue. Único, se desecha de plano el presente medio de impugnación en los términos precisados en el apartado 5. Notifíquese como en derecho corresponde. Respecto al RDC 11-2022, se resuelve como sigue. Único, se revoca para efectos la resolución C-IETAM 01-2022 emitida por el secretario ejecutivo tal y como se precisa en el apartado 7.4 del fallo. Notifíquese como en derecho corresponde. Respecto del recurso con clave TRDC 31-2022 se resuelve como sigue. Único, se desecha de plano el medio de impugnación con clave TRDC 31-2022 en los términos precisados en el fallo. Notifíquese en términos de ley. Respecto, perdón. Al recurso con clave TJE 07-2022 se resuelve como sigue. Único, se desecha de plano el medio de impugnación por las consideraciones expresadas en el presente, en el apartado 4 del fallo. Notifíquese como en derecho corresponde. Respecto al recurso con clave TJE 12-2022 se resuelve como sigue. Único, se desecha de plano el medio de impugnación por las consideraciones expresadas en el apartado 4 del fallo. Notifíquese como en derecho corresponde. Secretario Gilberto García Mendoza, dé cuenta con los proyectos de resolución que somete a consideración de este pleno la ponencia a cargo del magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. Adelante, secretario. Gracias. Con la autorización del pleno, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al expediente identificado con la clave TE-JE-08/2022, integrado con motivo del medio de impugnación interpuesto por el partido político Morena, en contra de la omisión del magistrado Edgar Danel Rojas de resolver el expediente TE-RAP-26/2022. En el proyecto que se somete a su consideración, se propone desechar de plano el recurso de referencia al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 14, fracción cuarta, en relación al diverso 15, fracción segunda de la Ley de Medios de Impugnación Electorales de Tamaulipas, relativa a que el medio de impugnación ha quedado sin materia. Lo anterior es así, ya que en el caso la pretensión de la parte actora consiste en que se ordene al magistrado instructor que dentro del recurso de apelación TE-RAP 26/2022 emita auto de admisión, lo ponga en estado de resolución y formule el proyecto de sentencia y lo someta a la consideración del pleno de este tribunal. Sin embargo, resulta un hecho notorio para este tribunal electoral que, mediante la sesión pública no presencial celebrada en fecha 6 de agosto, se aprobó por mayoría de votos la sentencia de esa misma fecha, dictada dentro del referido expediente. Por tanto, con la emisión de la mencionada resolución se concluye que, al haber quedado resuelto el expediente TE-RAP 26/2022 por el pleno de este tribunal electoral, esto dejó sin materia el presente asunto. Es por ello que se propone desechar de plano el recurso mencionado. Enseguida, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al expediente identificado con la clave TEJE 13/2022, integrado con motivo del medio de impugnación interpuesto por el partido político Morena en contra de la omisión de la magistrada Gloria Graciela Reina Hagelsiet de resolver el expediente TE-RAP-90/2022. En el proyecto que se somete a su consideración, se propone desechar de plano el recurso de referencia al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 14, fracción cuarta, en relación al diverso 15, fracción segunda de la Ley de Medios de Impugnación Electorales de Tamaulipas, relativa a que el medio de impugnación ha quedado sin materia. Lo anterior es así, ya que en el caso la pretensión de la parte actora consiste que se ordene a la magistrada instructora que dentro del recurso de apelación mencionado emita auto de admisión, lo ponga en estado de resolución y formule el proyecto de sentencia
y lo someta a la consideración del Pleno. Sin embargo, resulta un hecho notorio para este Tribunal Electoral que mediante la sesión pública no presencial celebrada en fecha 6 de agosto, se aprobó por mayoría de votos la sentencia de esa misma fecha dictada dentro del referido expediente. Por tanto, con la emisión de la mencionada resolución, se concluye que, al haber resuelto el expediente TE-RAP-90/2022 por el Pleno de este Tribunal Electoral, esto dejó sin materia el presente asunto. Es por ello que se propone su desechamiento. Finalmente, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al recurso identificado con la clave TE-RAP-98/2022, integrado con motivo del medio de impugnación interpuesto por el Partido Acción Nacional en contra de la resolución YETAM-R-CG-92/2022, que declara existente la infracción atribuida a Minerva Lili Cornejo Garza, consistente en la transgresión a las reglas en materia de propaganda político-electoral relacionada con los derechos de niñas, niños y adolescentes. En el proyecto que se somete a su consideración, se propone desechar de plano el recurso de referencia por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 14, fracción sexta, de la Ley de Medios de Impugnación Electorales de Tamaulipas, en virtud de que el partido inconforme no cuenta con ningún interés para interponer el medio de impugnación. Lo anterior es así, ya que el partido actor acude a promover recurso de apelación fundando su interés jurídico al deducir una acción tuitiva en los artículos 41, párrafo segundo, fracción primera y 99, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el criterio jurisprudencial 15/2000, a efecto de controvertir la amonestación pública impuesta a Minerva Lili Cornejo Garza, sanción que no tiene incidencia directa en ninguno de los derechos del Partido Acción Nacional, ya que en la resolución impugnada se declaró inexistente la infracción atribuida a dicho partido político, y de autos no se advierte que la persona sancionada haya otorgado algún poder en favor del promovente para que en su nombre y representación interpusiera medio de defensa en contra de la resolución recurrida. Además, no se actualiza una acción tuitiva de intereses difusos, pues se trata exclusivamente de una decisión de la autoridad responsable que solo afecta a la esfera jurídica de un particular, en este caso de Minerva Lili Cornejo Garza, quien contaba con la legitimación para promover un medio de impugnación y no lo hizo. Por lo que, si la intención del actor es acudir en defensa de un interés difuso o colectivo derivado de una decisión de la autoridad responsable, que como se aprecia solo afecta a la esfera jurídica de una persona física, entonces no hay una acción tuitiva que ejercer, ni mucho menos puede advertirse que el partido actor sea el titular del derecho subjetivo afectado directamente por la determinación impugnada, ni de una vulneración que resienta en forma directa y real su esfera de derechos, razón por la cual se propone el desechamiento del citado medio de impugnación. Es la cuenta, magistrados y magistradas. Gracias, secretario. Integrantes del Pleno, está a su consideración los proyectos de la cuenta por si desean hacer uso de la voz. Secretario General, al no haber participaciones, le pediría tomar a la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado ponente Edgar Iván Arroyo Villarreal. Con mis propuestas, señor secretario. Gracias. Muchas gracias, señor magistrado. Magistrado Edgar Danés Rojas. Con las propuestas, señor secretario. Muchas gracias, señor magistrado. Magistrada Gloria Graciela Reina Hagelsberg. A favor de los proyectos. Gracias, señora magistrada. Magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Con los proyectos, secretario. Gracias. Muchas gracias, señor magistrado. Magistrada presidenta Blanca Eladia Hernández Rojas. Con las propuestas del magistrado Iván, secretario. Gracias, magistrada presidenta. Le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, el recurso identificado con la clave TRAP 98/2022 se resuelve como sigue. Único, se desecha de plano el recurso de apelación en los términos del apartado 5 de la sentencia. Notifíquese en términos de ley.
Respecto al recurso identificado con clave TJE 08-2022, se resuelve como si único. Se desecha de plano el recurso de apelación en los términos del apartado 5 de la sentencia. Notifíquese en términos de ley. Respecto al recurso identificado con la clave TJE 13-2022, se resuelve de la siguiente manera. Único. Desecha de plano el medio de impugnación en los términos precisados en el apartado 5 del fallo. Notifíquese en términos de ley. Magistrada, magistrados, público que nos sigue en las distintas redes sociales. Al haberse concluido el orden del día de esta sesión pública en modalidad de videoconferencia, siendo las 11:31, damos por concluida la presente sesión de este día, 14 de noviembre del año 2022. Que pasen muy buen día, magistrados.